Buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 13 de septiembre de 2025. Son las 8:24, 7:24 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas del atentado contra el conservador Charlie Kirk? Puedes participar a través del número de WhatsApp al que nos puedes enviar tus notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También puedes opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Lo primero que hacemos es tratar la noticia que has comentado en el editorial. Nos vamos a cruzar el Atlántico para irnos directamente a Estados Unidos por lo que puede suponer este asesinato, el asesinato del pasado miércoles del comentarista e influencer Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Kirk recibió, vamos a recordar los hechos, lo que sucedió, un disparo durante un multitudinario evento en una universidad de Utah, causando una enorme conmoción entre las filas republicanas en un momento marcado por el aumento de la violencia política allí en el país. El activista conservador de 31 años recibió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate frente a aproximadamente unas 2.000 personas. Charlie Kirk había logrado una enorme influencia tanto en las redes sociales como también en la política republicana. Tenía más de 7,5 millones de seguidores en Instagram, en redes sociales, 7 millones en TikTok y se consolidó, como decimos, como un influencer capaz de movilizar a grandes multitudes. Su asesinato, Manuel, marca un punto de inflexión en la política estadounidense porque muchos lo veían como un eventual incluso candidato presidencial. El asesinato de Charlie Kirk ha afectado profundamente incluso al presidente norteamericano, a Donald Trump, porque inevitablemente Trump ha revivido esos recuerdos de hace poco más de un año, del 13 de julio de 2024, cuando una bala estuvo a punto de matarle a él mismo durante un mitin en Pensilvania. Charlie Kirk era una gran persona, un gran hombre, genial en todos los sentidos, especialmente con los jóvenes. Él era un defensor de la no violencia. Así es como me gustaría que la gente le recuerde. Bueno, fue ayer mismo cuando las autoridades federales y locales detuvieron al presunto asesino gracias a la difusión de unas grabaciones donde se le ve huyendo del lugar de los hechos. Se llama Tyler Robinson y es un joven de 22 años del sur de Utah. El arresto, que fue adelantado por Trump en un canal de televisión, se produjo en Washington, a aproximadamente a 2.964 kilómetros del lugar de los hechos, de donde murió asesinado Charlie Kirk, y además se produjo una entrega pactada. Fue el padre del propio presunto asesino quien le animó a entregarse a las autoridades. Y decimos que es un hombre de 22 años, es el único responsable, dicen las autoridades, de lo ocurrido. Se encuentra en estos momentos bajo custodia policial a la espera de declarar ante el juez. Las autoridades del estado de Utah califican este asesinato como crimen político y pretenden solicitar la pena de muerte para el autor. Los restos mortales de Kirk ya han sido trasladados hasta Arizona, es su estado natal, y el propio Trump ha acompañado al féretro. Este asesinato ha disparado las alarmas en Estados Unidos. Manuel, ha provocado un refuerzo en las medidas de seguridad. Bueno, pues vamos a ver qué supone este crimen en la política estadounidense, donde la violencia política en este país sigue en aumento en gran medida por la facilidad de conseguir armas y también por la creciente polarización. Ignacio Bravo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El asesinato del joven Charlie Kirk el pasado miércoles marca el último espeluznante acto en una era en la que las desavenencias políticas se han solidificado y traducido en actos violentos e intentos de dar muerte a las voces contrarias, en una amarga enemistad que divide a Estados Unidos en estos momentos. Este lamentable acto es el último de una larga lista de violencia política contra las personas cercanas al presidente Donald Trump y contra miembros de su partido político. De hecho, hace apenas un año fue el propio Trump quien vivió en sus propias carnes un atentado contra su persona, aunque el presidente norteamericano tuvo mayor suerte. En junio, la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota y esposo también fueron agredidos mortalmente en su casa. El senador de esta misma región también recibió varios disparos hace meses, aunque corrieron distinta suerte. Otro caso cercano también es la del gobernador de Pensilvania, que también se salvó en el mes de abril junto a su familia de un intento de quemarlo vivo mientras dormía
dormía en su domicilio. Es una larga lista de cómo la situación política estadounidense está empeorando hasta convertirse en un auténtico campo de minas. Y tras este último atentado contra la vida de Charlie Kirk, la preocupación se centra en que esa situación siga empeorando y genere más violencia, represalias y un ciclo cada vez más profundo de derramamiento de sangre político. Pero si bien el asesinato político no es un rasgo exclusivamente estadounidense, este país parece especialmente susceptible a que las diferencias políticas se tornen violentas, en parte debido a las fuertes diferencias sobre la naturaleza de la misma nación y la fácil disponibilidad de armas de fuego. Este nuevo episodio de violencia política supone una mayor polarización en la política estadounidense y una mayor radicalización de los simpatizantes de uno y otro partido. Una radicalización que durante esta semana hemos podido apreciar a través de las redes sociales, donde mientras conservadores exigían y condenaban a muerte al asesino ya identificado y arrestado por el FBI, otros, los activistas de izquierdas, ironizaban y se reían de la muerte del joven Charlie Kirk, que ha dejado a su mujer Erika viuda y a sus hijas de 3 y 1 año huérfanas. Gracias, Ignacio. Estaremos pendientes de la última hora. Recordamos que está bajo custodia policial y que en las próximas horas pasará a disposición del juez. El asesinato de Kirk ha hecho que Trump incluso eleve el tono contra la extrema izquierda, a cuyos seguidores ha calificado como lunáticos. Trump les culpa de la tensión política, sin hacer eso sí referencia a la tensión que el propio Trump genera desde que entró en política. Después de este asesinato se ha agudizado la polarización en las calles. Bueno, pues estamos asistiendo a un punto de inflexión posiblemente en la política norteamericana. El asesinato de Charlie Kirk marca un punto y aparte, por muchos motivos. En primer lugar, porque era un líder de masas, era uno de los grandes referentes del conservadurismo norteamericano, especialmente entre los más jóvenes, era uno de los fundadores, impulsores del movimiento MAGA, el Make America Great Again, que ha llevado como bandera a Donald Trump. De hecho, fue clave, fue crucial en la reelección del presidente norteamericano, porque logró movilizar a millones de jóvenes que normalmente no votaban y, sin embargo, hizo que fueran a votar a favor de Donald Trump en las pasadas elecciones y que votaran por el Partido Republicano. Así que Donald Trump en gran medida le debe la reelección a Charlie Kirk. Pero es que además, como digo, era un líder de masas, tenía una capacidad, un talento especial, un don especial para debatir, para discutir, y además se metía en la boca del lobo en los campus universitarios norteamericanos, con miles de estudiantes de izquierdas, wokistas, socialistas, dispuestos a debatir con él, a preguntarle, y él respondía a todas las preguntas y normalmente ganaba los debates, lograba convencer a muchos de ellos, o al menos hacerles reflexionar sobre sus ideas equivocadas en muchos casos. La cuestión es que es curioso cómo ha reaccionado la izquierda internacional al asesinato de Kirk, porque o bien han justificado el atentado o bien directamente lo han aplaudido. La reacción de la izquierda ha sido asquerosa, directamente asquerosa. Solo hay que ver las redes, cómo han acogido entre los grupos de izquierda la muerte de Kirk. Muchos de ellos celebrando, aplaudiendo, festejando el asesinato y diciendo quién iba a ser el siguiente. Pero es que además todos, en mayor o menor medida, lo han justificado de algún modo. Porque siempre han dicho, sí, lo condenamos, pero es que era un radical, es que era un ultra, es que era un nazi. Todo eso es mentira. Era un conservador tradicional. De hecho, dentro del ámbito de la derecha norteamericana lo consideraban tibio, moderado. De centro derecha, prácticamente. La cuestión es que, sin embargo, desde la izquierda siempre han puesto un ultra, un nazi, un fascista, antes de condenar el disparo que recibió en la garganta. Y eso es una forma de justificación. Eso, de algún modo, de ese modo intentan justificar, al menos parcialmente, que, es como decir, es que se lo ha buscado. Es que infundía un discurso de odio y, por lo tanto, pues tiene lo que se merece. Hasta ese punto hemos llegado.
Así de triste es. Pero la cuestión es que Kirk, que se dedicaba simplemente a debatir con la palabra, a dar la batalla de las ideas, la batalla cultural, blandiendo argumentos, ha recibido una bala, un disparo, y ha sido asesinado por aquellos que le criticaban por ser nazi, por ser ultra y por difundir un discurso de odio. ¿No será que los únicos nazis que hay en realidad son los que se hacen llamar antifascistas? Porque son esos los que utilizan la violencia y los que justifican este atroz asesinato. Mucha atención, porque la violencia política en Estados Unidos sigue creciendo. Esto puede marcar un punto de inflexión y puede desembocar en un conflicto civil. El asesinato de Charlie Kirk es una de las noticias de la semana, pero no la única. También es noticia lo que está sucediendo aquí en nuestro país, en España. La legislatura de Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados a lo que no debería suceder, acabe siendo normalizado por el gobierno y finalmente sí que suceda. Por ejemplo, que no se lleve al Parlamento una propuesta de presupuestos generales del Estado, que la mujer del presidente del gobierno esté siendo investigada por hasta 5 delitos, o que el que fue mano derecha de Pedro Sánchez y secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, haya ingresado en prisión. Pero la realidad sigue superando a la ficción, y a todos estos hechos inéditos se tiene que sumar uno más, porque esta semana el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, selló el martes el destino final del fiscal general del Estado. Hablamos de Álvaro García Ortiz. Confirmó que deberá finalmente sentarse en el banquillo. 11 meses después de que el caso de la publicación de correos privados del empresario Alberto González Amador fuese abierto, se prepara ahora una vista oral en la que el máximo representante del Ministerio Público será el acusado y no el acusador. La previsión es que se celebre el próximo mes de noviembre este juicio en el mismo lugar que hace apenas unos días acogió el acto solemne de apertura del año judicial con su presencia en los estrados. Como decimos, resulta muy difícil encontrar un hecho similar o parecido en el que se acuse de cometer un delito a quien tiene el deber de perseguir los delitos. Tendríamos que remontarnos al año 1975, hace 50 años, donde el exministro de Justicia de Estados Unidos, John Mitchell, fue condenado a prisión por el caso Watergate. Pero Mitchell aquí, esto es importante destacarlo, ya había dimitido de su cargo 3 años antes de su sentencia. En cambio, aquí en España, si nada cambia, García Ortiz va a ir a juicio sin haber dejado su cargo, porque se niega a dimitir. Y además, con el apoyo del Gobierno de España, del presidente del Gobierno y de, por ejemplo, también la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Bueno, sobre esta resolución además la acabamos de conocer casi en la misma rueda de prensa y no puedo trasladar lo que ya he trasladado en numerosas ocasiones, que el máximo respeto. Y con las mismas les diré, este Gobierno desde luego mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y, por supuesto, también en su inocencia. El juez del Tribunal Supremo envía al banquillo al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos. Es cierto que luego podría ser declarado inocente, los jueces tienen la última palabra, pero el magistrado destaca en su auto la solidez de la base indiciaria acumulada durante la instrucción respecto a García Ortiz, ratificada por la Sala de Apelación, por lo que la causa, dice, debe seguir abierta. La fecha de juicio oral será fijada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero desde ya el juez ha puesto una fianza al fiscal de 150.000 euros. Jefe de Tribunales de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha acordado la apertura de juicio oral para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de la primera vez en la historia de España que un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. El magistrado, eso sí, rechaza la petición de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, APIF, de suspender cautelarmente de sus funciones a García Ortiz, aunque remite su auto a la inspección fiscal para que en su caso resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada. En relación con las medidas cautelares, el magistrado fija una fianza de 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar con el apercibimiento de que si no la presta en el plazo de 5 días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad. Mientras tanto, la Sala Penal del Tribunal Supremo planea juzgar a Álvaro García Ortiz el próximo mes de noviembre. El tribunal estará presidido por el presidente de la Sala Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, y lo compondrán su antecesor en el cargo, Manuel Marchena, y los también magistrados Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Carmen Lamela y Susana Polo.
Gracias, Miguel Ángel. Y en medio de todo esto, este miércoles se produjo la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados después del parón veraniego. Pedro Sánchez defendió que el suyo dice que es un gobierno limpio y acusó a Feijóo de mimetizarse, dice, con la ultraderecha en su estrategia de bulos e insultos. El líder de los populares, por su parte, le echó en cara los casos de corrupción y la situación procesal de su esposa y del fiscal general. Jesús Úbeda fue testigo de esta primera sesión parlamentaria del curso político. Jesús, buenos días. Muy buenas, pueblo trincherico. Sprintan sobre un suelo minado con cáscaras de plátano a aquellos ilusos que consideren que Pedro Sánchez es un cadáver político y que, inevitablemente, Alberto Núñez Feijóo dormirá en la Moncloa durante la próxima legislatura. En la primera sesión de control del curso se jugó donde Sánchez y donde Abascal quisieron. Lo que el socialista vende como genocidio en Gaza y los menas opacaron el intento del PP, voluntarioso pero insuficiente, de cercar al gobierno con la corrupción socialista. Sánchez es consciente del, como apunta Carmelo Jordá, momento de profundo y radical antisemitismo que estamos viviendo en España. Por su parte, el de Vox sabe que el de la inmigración ilegal es un debate troncal no ya en terreno patrio, sino en Occidente, y su persistencia está dando, cuando menos, frutos demoscópicos. La última macroencuesta electoral elaborada por Demoscopia y Servicios para Libertad Digital y Es Radio le da 56 diputados. Abascal y Sánchez ondearon sus banderas, colocaron su discurso con eficacia y contundencia y ambos, en plan María Pombo, no sé si con las mismas lecturas, ejercieron de creadores de contenido para todos esos programas en los que sale Sara Santaolalla, en los que se vende un armagedón entre la progresía y la ultraderecha. El caso es que Feijóo estuvo correcto. Quizá pecó de casadista en el sentido de que en sus dos intervenciones se refirió a tomen aire. 1. El respaldo al fiscal general del Estado. 2. La reunión de Ábalos con Delcy en Barajas. 3. La declaración de Begoña. 4. La inexistencia de presupuestos generales del Estado. 5. Los ocupas. 6. El quilombo ferroviario de Óscar Puente. Y 7. Que en exteriores España carezca de aliados decentes. El presidente del PP dejó lo mejor para el final. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen. El miedo a los socios que le dejen caer. El miedo a la gente que hable en las urnas. Quizás también el miedo a que alguna vez usted mismo... Señor Feijóo, Ay, usted mismo acaba en un juzgado. No se le oyó porque ya había consumido su tiempo. Sánchez, en su réplica, hurgó sin brillo en el... En primer lugar, un plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado utilizando una conversación privada y falsa con el jefe del Estado para intentar excusar lo inexcusable. Adivinen con qué finalizó. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio. Abascal denunció la inseguridad y el miedo con los que el gobierno ha condenado a las mujeres y recitó la lista de violaciones, palizas y asesinatos cometidos por menas, magrebíes y peruanos, entre otros. Así remató. Y por eso, antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, le recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente. Por lo demás, Miguel Tellado firmó la mejor intervención de la jornada. El trinitario Bolaños, perdonavidas, le daba la oportunidad de retirar la idiotez sobredimensionada esa de la fosa. Y Tellado, que la esperaba... Han cantado Franco. El comodín es que cuando están apurados y el problema hoy es Begoña Gómez, tienen que sacar a Franco. A modo de lacito, añadía... El que sabe de fosas es el señor Otegi, el que a Pedro Sánchez hizo presidente y a usted ministro de Justicia. A mí me daría vergüenza ser ministro con el apoyo del señor Otegi, con el apoyo del señor Otegi. Mire, díganos, ¿les ha felicitado hoy alguna organización terrorista? Para ustedes el día no es completo sin el aplauso de algún criminal. Puede ser Otegi, puede ser Hamás. Esa es la vergüenza del gobierno del que usted forma parte, señor Bolaños. A ver quién le contradice. Cayetán Álvarez de Toledo echó sal sobre la herida begoñil con un guiño puigdemontonero. A este paso no será el presidente quien dude si hacerse una foto con el prófugo, será el prófugo el que no quiera hacerse una foto con el presidente. Bolaños, desquiciado, la tildó de difamadora y embustera por, entre otras cosas, propagar el bulo del 11M. En fin, pidió la palabra a la portavoz Esther Muñoz, Francina Armengol pasó de ella
Y Pepa Millán, en su turno de palabra, le preguntó si ¿va a borrar los insultos del ministro o hay escalas en la preferencia del respeto que usted reclama? Como si no estuviera clara la respuesta. Hasta la próxima semana. Gracias, Jesús. Hubo polémica, como hemos escuchado, entre Cayetana Álvarez de Toledo y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y vimos en el Pleno los habituales enfrentamientos. Incluso la diputada del Partido Popular por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, estuvo aquí esta semana en Es la Mañana de Federico. Aseguró que la sesión de control fue profundamente desagradable y explicó que lo que existe es una estrategia deliberada de promover el caínismo y la división. Y la sesión de la mañana, que la habéis comentado un poco a lo largo de esta mañana, fue profundamente desagradable. Es decir, cuando tú quieres liquidar la alternancia política en España, acabas reventando la convivencia española, destrozando la conversación pública. Ya no se puede debatir en el Congreso. Yo le pregunto concretamente a un ministro algo cerrado, directo, de respuesta sencilla, fáctica, y la respuesta es una catarata de insultos. La sesión de control al gobierno no duró más de 2 horas, pero el pleno del miércoles terminó casi a las 10 de la noche con una nueva derrota importante para Pedro Sánchez, una nueva derrota parlamentaria, una más. Se trata de la medida estrella de Yolanda Díaz, que es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Junts, junto al Partido Popular y Vox, tumbaron esta votación. Esto era algo previsible que sucediera tras el aviso de Junts, de los de Puigdemont, pero lo que no se esperaba era que el gobierno cambiara su estrategia en este pleno. Estamos acostumbrados a ver cómo las críticas del Ejecutivo y de Pedro Sánchez siempre van hacia el Partido Popular y hacia Vox y en menor medida a sus socios parlamentarios. Pero en esta ocasión Sánchez aprovechó para criticar a Esquerra Republicana, lo hizo contra Gabriel Rufián, y Yolanda Díaz a Junts lo hizo contra Míriam Nogueras. La diferencia entre usted y yo, con todos los respetos, es que si fuera por usted, hoy no tendríamos una reforma laboral, porque ustedes entre 0 y 100 prefieren quedarse en 0. Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando. La votación de la reducción de la jornada laboral no era la única votación importante para el gobierno, porque otra muy importante es la de los presupuestos generales del Estado y que en estos momentos no la tiene ganada en absoluto el Ejecutivo. Esquerra Republicana de Cataluña ha registrado esta semana una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para delegar la gestión integral del IRPF a la Generalidad de Cataluña. Se trata del primer paso para desplegar la Hacienda catalana incluida en el pacto de investidura entre republicanos y socialistas, que cabe recordar que hizo presidente de Cataluña a Salvador Illa. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, exige a Pedro Sánchez aprobar esa financiación catalana si quiere a cambio tener el apoyo de Esquerra a los presupuestos generales del Estado. No habrá negociación presupuestaria hasta que el Partido Socialista y el Gobierno español cumplan con sus compromisos. Es un compromiso muy sencillo. Ellos lo aceptaron, lo firmaron, lo validaron en la Ejecutiva Federal del PSOE. Se han comprometido a ello infinidad de veces ante todos los medios de comunicación y en todas las cámaras legislativas, por lo tanto, que cumplan. Esta sería la votación más importante. Esquerra se negaría si no recauda el 100% de los impuestos, pero Junts tampoco aprobaría los presupuestos generales del Estado si Puigdemont no puede volver a España sin ser detenido, algo que depende del Tribunal Constitucional, cuya mayoría es cercana a las tesis de Moncloa. Míriam Nogueras, portavoz de Junts. No hay negociaciones. Siempre hemos sido súper claros y honestos y no hay negociación de presupuestos. ¿Y qué dice el Gobierno de España? Pese a la negativa de los grupos, en el Gobierno insisten en que sí que se está negociando. Esto dijo ayer mismo la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estamos trabajando, en este momento todavía estamos en las conversaciones, en las reuniones sobre necesidades que tienen los ministerios y empezamos a tener algún contacto con los grupos políticos. Pero saben siempre que soy discreta a la hora de mantener esas negociaciones para que puedan llegar a buen puerto y yo espero poder presentarlos lo antes posible. Pero en este momento lo que tengo que tener es la tranquilidad de poder tener el espacio suficiente con los grupos para poder llegar a acuerdos en la confianza de que esas cuentas públicas van a ser buenas, muy buenas.
Es importante recordar que la obligación constitucional del Gobierno es llevar al Parlamento un proyecto de presupuestos, sean o no luego aprobados, pero el Ejecutivo lo que prefiere es tener atados todos los apoyos antes de llevarlo al Pleno para evitar así lo que sería, como decimos, la derrota más importante de la legislatura, la de los presupuestos generales del Estado. Y es que por ello Sánchez no los ha presentado en el Parlamento y llevan 2 años prorrogados ya los últimos, que fueron los del año 2023. Mientras tanto, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha hablado esta semana. Aprovechó el miércoles el tradicional discurso con motivo de la Diada en Cataluña para fijar el rumbo de su gobierno en este curso político. Mensaje con guiños nacionalistas del presidente catalán, que ignora el español y apela a desplegar las competencias que según él les pertenecen. Es necesario enfortirnos. Es necesario fortalecernos como país y como sociedad. Fortalecer, en primer lugar, nuestra convivencia, que es el bien más preciado que tenemos. Por eso defenderé hasta el final. Fortalecer la convivencia significa garantizar la pluralidad de la sociedad catalana como una de nuestras fortalezas. También, por supuesto, la pluralidad política, con la participación plena de todos los actores políticos escogidos por los catalanes y las catalanas. Esto fue el miércoles por la noche. El jueves, día 11 de septiembre, se celebró la Diada en Cataluña con un hecho inédito, y es que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, suspendió el Pleno en Madrid para que los diputados pudieran acudir a Cataluña, algo que ha sido duramente criticado por el Partido Popular, ya que en 47 años en el Congreso nunca se ha suspendido un Pleno por una fiesta autonómica como la Diada. De hecho, si se sigue el mismo criterio con el resto de comunidades autónomas, el Congreso dejaría de celebrar hasta 6 plenos el próximo año, en 2026, porque algunas comunidades como Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Melilla celebran el año que viene sus respectivas fiestas en día en los que se va a celebrar un pleno en el Congreso de los Diputados. Bueno, vamos a ver cómo se celebró este día, estas manifestaciones, el jueves de la Diada catalana. Compañero en Cataluña de Libertad Digital, Pablo Planas, buenos días. Buenos días. El último 11 de septiembre ha sido la Diada de los fracasados, de los frustrados, de los impotentes, cada vez más radicalizados y con discursos cada vez más xenófobos, racistas y supremacistas. El independentismo ha tocado fondo y también se ha quitado la careta. La última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el régimen lingüístico en la enseñanza, un régimen cuyo principal objetivo es erradicar el español, ha sido la excusa de los separatistas para aumentar la violencia retórica en contra de los castellano hablantes y en contra de España. Cuentan para ello con la complicidad del Partido Socialista, que ahora gobierna en la Generalidad y que es todavía más duro y radical que los separatistas en materia lingüística. El independentismo, como se ha constatado en una diada con una participación minúscula, está en sus horas más bajas, pero cuenta con la respiración asistida del PSC, que lo necesita igual que el PSOE para mantenerse en el poder. Y es el PSC que asume el discurso identitario del independentismo y mantiene vivo en las instituciones y en las administraciones el movimiento que agoniza en las calles por las mentiras, las traiciones y las guerras intestinas de sus líderes. De este modo, cuanto menos fuerza tiene el separatismo en la calle y en las urnas, más cerca está de conseguir sus objetivos gracias a los indultos, la amnistía, los traspasos de competencias, las quitas de deuda y los cupos. Otra de las noticias de la semana tiene que ver con el conflicto diplomático entre España e Israel. Como hemos visto, la relación de Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios es cuanto menos convulsa, y es por ello que entre críticas y acusaciones también hay alguna cesión para no terminar de enfadar a aquellos que le hicieron presidente en el año 2018, y también, como dice el Partido Popular, para tapar los escándalos de corrupción que afectan al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno. Ese conflicto diplomático se ha visto agravado esta semana cuando Sánchez anunció un decreto ley contra el ejecutivo de Benjamín Netanyahu, concretamente para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel que se viene aplicando ya desde octubre del año 2023. La aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. La reacción de Israel fue inmediata y acusó al Ejecutivo español de anti-israelí y antisemita. Además, como hemos visto, ha prohibido la entrada en Israel de Yolanda Díaz
y de la ministra Sira Rego. Además, este jueves la oficina del primer ministro israelí acusó al presidente del gobierno de lanzar amenazas nucleares contra su país. Ha tenido que salir en Antena 3 aquí en España la ministra de Defensa. Ha dicho Margarita Robles, aseguró ayer, que Netanyahu ha tergiversado las palabras de Sánchez. Yo creo que lo que quería decir el presidente Sánchez está muy claro y no hay por qué tergiversarlo, ¿no? Es decir, que la fuerza que puede tener España para intentar aportar soluciones al conflicto no va desde el punto de vista bélico. Pero a mí me sorprende que alguien como Netanyahu, que está realizando las atrocidades que está realizando en Gaza, vulnerando todas las normas del derecho humanitario, del derecho internacional, que incluso tiene contestación dentro de su país, se permita el lujo de dar lecciones a otros países. El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el paquete de 9 medidas de castigo a Israel, anunciadas el lunes, el día anterior, por Pedro Sánchez, pero el Gobierno se vio obligado a echar el freno con el Real Decreto Ley que blindará legalmente el embargo y la prohibición de la compra de armas. Algo debe de fallar en la redacción de ese artículo porque se ha pospuesto para próximos Consejos de Ministros. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez presentó esta semana un paquete de 9 medidas con el objetivo de aumentar la presión sobre Israel y reforzar el apoyo a Palestina. Entre ellas destacan el embargo de armas a Israel, el cierre de puertos y espacio aéreo a material militar, la prohibición de entrada a responsables de crímenes de guerra, el bloqueo a productos de asentamientos ilegales y el incremento de la ayuda económica a Gaza y a la UNRWA. Sin embargo, la medida más relevante, el embargo de armas, se ha pospuesto a la próxima semana por la necesidad de base jurídica y coordinación ministerial. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia. Aunque el Gobierno defiende el valor político del paquete, la realidad es que Sánchez ha actuado de manera precipitada y sin coordinación, lo que pone en riesgo tanto la eficacia de las medidas como la propia seguridad de España. La dependencia tecnológica de Israel o la posibilidad de que las rutas comerciales se desvíen hacia Marruecos hacen que estas decisiones puedan ser más simbólicas que efectivas. Además, algunas acciones podrían dejar vulnerables a las Fuerzas Armadas y no lograr ningún impacto real sobre la situación en Gaza. Estas medidas parecen más un intento de Sánchez de recuperar el protagonismo político y desviar la atención de los problemas internos y la corrupción de su gobierno. Gracias, Adrián. Sobre Israel también se han pronunciado en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles sanciones comerciales contra Israel y lanzó un contundente llamamiento a la defensa de Europa contra Rusia durante el debate sobre el estado de la Unión Europea. Su intervención ante el Pleno de la Eurocámara sirvió para hacer balance del curso pasado, también para presentar las prioridades del próximo curso, frente a una bancada progresista, por cierto, vestida de rojo, incluida Teresa Rivera, en protesta por el asedio israelí en Gaza. Von der Leyen anunció que la Comisión propone suspender la parte comercial del acuerdo de asociación con Israel, sancionar a ministros extremistas y colonos violentos y también anular el apoyo bilateral a Israel sin afectar a la colaboración de la Unión Europea con la sociedad civil israelí. También planteó la creación de un grupo de donantes para Palestina que incluiría financiación para la reconstrucción de Gaza. Europa necesita hacer más. Muchos Estados miembros han avanzado por su cuenta. Por nuestra parte, propusimos suspender parte de nuestra financiación, pero esto está estancado sin una mayoría. Debemos superar esto. No podemos permitirnos estar paralizados y es por eso que propondré un paquete de medidas para forjar un camino a seguir. Bueno, pues esta semana hemos asistido a una nueva trampa por parte del gobierno de Pedro Sánchez, porque todo lo relacionado con Israel y el apoyo del gobierno de Sánchez a Hamás, la organización terrorista palestina, y sus ataques constantes a Israel no es ni más ni menos que una cortina de humo. ¿Una cortina de humo para qué? Para desviar la atención. Ni más ni menos. No es casual que el presidente del gobierno saliera el lunes con ese nuevo paquete de medidas de apoyo a Hamás y de sanciones, de presión contra Israel. ¿Por qué? Porque esta misma semana necesitaba Sánchez desviar la atención de lo que realmente
le importa y le preocupa, que son los casos de corrupción relacionados con el gobierno sanchista y que afectan directamente a su entorno más cercano, empezando por su mujer, Begoña Gómez, que esta misma semana ha tenido que acudir una vez más a declarar ante el juez. Es la cuarta vez que lo hace, acusada, recuerden, de 5 presuntos delitos. Pues bien, necesitaba desviar la atención de ese punto, al igual que de la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado. Y como ya no le funciona la carta del franquismo, cuando está en problemas saca directamente el comodín de Franco, como eso ya no funciona, como eso ya no tiene ningún tipo de impacto, ni a nivel mediático, ni a nivel electoral, está utilizando la guerra en Gaza para movilizar a su electorado, para hacer ruido y para desviar la atención. Ni más ni menos. Es una trampa, una cortina de humo. Y además una cortina de humo llena de mentiras y de manipulaciones. Porque no se equivoquen. En Gaza no se está produciendo ningún genocidio. Es una guerra terrible como cualquier guerra. Pero no se trata de un genocidio, ni de un exterminio, no hay bloqueo humanitario, ni nada de lo que está diciendo el gobierno de Pedro Sánchez y sus voceros mediáticos. Y fuera de nuestras fronteras, además de todo lo que está sucediendo en Gaza y de lo que hemos comentado al principio del informativo del asesinato de Charlie Kirk, también hay que fijarse en Polonia, porque derribó el pasado miércoles hasta los 19 drones rusos que habían penetrado en su espacio aéreo como parte de un nuevo ataque de Rusia sobre Ucrania. Las autoridades polacas denunciaron estas acciones como una violación sin precedente, mientras que el Ministerio de Defensa ruso defendió que no planeaban atacar objetivos dentro del territorio polaco. A pesar de la respuesta rusa, Polonia no dudó a la hora de invocar el artículo 4 del Tratado de la OTAN, el cual contempla que los aliados se consultaran cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Además, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha solicitado una sesión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU. Otra de las medidas adoptadas por Polonia también ha sido el cierre de fronteras terrestres con Bielorrusia, una medida que tendrá consecuencias, según ha dicho Rusia. Desde Europa, Alemania y Países Bajos han enviado cazas para reforzar la seguridad aérea, mientras que Reino Unido ha impuesto una nueva lista de hasta 100 sanciones al país liderado por el dictador Vladimir Putin. Además, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha pronunciado uno de sus discursos más bélicos y crudos tras este acto, asegurando que Europa está en lucha. Este verano nos ha demostrado que no hay espacio ni tiempo para la nostalgia. En este preciso instante se están trazando las líneas de batalla para un nuevo orden mundial basado en el poder. De modo que sí, Europa tiene que luchar por su lugar en un mundo en el que muchas grandes potencias son ambivalentes o abiertamente hostiles hacia Europa. Un mundo de ambiciones y guerras imperiales. Un mundo en el que las dependencias se instrumentalizan como arma de forma despiadada. Y es por todas estas razones por las que debe surgir una nueva Europa. Me da que llegamos tarde. La guerra en Ucrania, la invasión absolutamente ilegal, ilegítima por parte de Rusia, es la guerra de Europa. ¿O es que acaso se piensan que Putin se va a quedar tan solo en Ucrania? No se equivoquen. Putin es un imperialista que pretende de alguna forma reconstruir el antiguo imperio soviético. Y Europa está también en su objetivo. Veremos qué es lo que pasa, porque la tensión crece después de ese ataque con drones a Polonia, que hay que recordar, es territorio de la OTAN. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes, un recordatorio. Tenemos el placer de comunicar que Cibislen abre una nueva oportunidad de inversión en Barcelona, el proyecto Pedralbes Barcelona. Esta oportunidad trata de la concesión de un préstamo con garantía hipotecaria de primer rango para financiar parte de la compra de 2 viviendas y parte de los soft cost en el barrio de Pedralbes, en el distrito de Les Corts, en Barcelona. El ticket del proyecto a financiar es de 4,5 millones de euros, con una rentabilidad total del 11,5% en un plazo de 12 meses, con posibilidad de amortización anticipada a partir del cuarto mes. Aquí en Radio está en boca de todos, desde 250 euros, ofreciendo rentabilidades de doble dígito y garantías en todos sus proyectos. Así que
Para todos aquellos que quieran más información, visiten cibislen.com. La trinchera de llamas es radio.